¿cómo están? Ahí va la soga, Lu. Gracias. Qué lindo gracias. día, lindo tiempo Lindo, afuera. ¿no? Sí. Exacto. Salgan a disfrutar. Chau, Buen hasta programa. mañana. Nos Chao, vemos. chao, gracias. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta Ocasmiña, el programa de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Como panelista invitada hoy, Daniela Abrasinskas. No almorcé todavía. Ah, bueno. Sí, No, enhorabuena. este debe ser un tema de los de este programa y el horario, porque muchas veces venimos sin el almuerzo, exacto. Bueno, vamos con el primer tema que nos convoca en el día de hoy. Supongo que ya están al tanto, que los senadores del Frente Amplio han decidido denunciar penalmente al director de la granja, Nicolás Chiesa. Incluso también están hasta evaluando la posibilidad de interpelar al propio ministro de Ganadería. Bien, ¿por qué? ¿Y qué dicen en su respaldo? Lo vemos. La bancada de senadores del Frente Amplio presentará hoy una denuncia penal contra el director de la granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Nicolás Chiesa. Según el senador del MPP, Charles Carrera, la denuncia es por el contrato que firmó Chiesa como representante de una empresa privada, que es Mi Granja, con la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, siendo ya jerarca del ministerio. El Frente Amplio había reclamado la renuncia de Chiesa al ministerio, pero el jerarca resolvió renunciar a su cargo en la empresa privada. Para los senadores de la oposición, Chiesa puede haber incurrido en un delito de conjunción del interés público con el privado. El presidente de la calle Pou había dicho que no se puede estar de los dos lados del mostrador y le exigió a Chiesa que opte por uno de los dos trabajos en la empresa privada o en la dirección de la granja. El senador Carrera adelantó también que en octubre planteará una interpelación al ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, por el apoyo que le dio a Chiesa. Bien, entonces, efectivamente, a criterio de ustedes, está cayendo en el delito de conjunción de interés público-privado. ¿Esto habría que manejarlo a nivel político, parlamentario, o necesariamente tiene que llevarse a la justicia? Nos está acompañando para dar su versión o su mirada el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani. ¿Cómo le va? Un gusto, Victoria. Muchas gracias. Por favor. Le voy a preguntar bien breve, si no hubiera nada de malo, ¿por qué renuncia a Mi Granja? A uno de los dos puestos tenía que renunciar. Para aventar cualquier suspicacia que pueda haber en torno a su actuación, nosotros, ni bien se planteó el tema, estudiamos la situación y desde Ciudadanos le dimos el pleno respaldo a Chiesa en la medida que entendemos y estamos convencidos que no se ha apartado un milímetro del actuar ético que debe tener cualquier persona que está al frente de la gestión pública. No ha violentado ninguna norma, ni penal, ni administrativa, ni ética. ¿No estaba de los dos lados del mostrador, como insinuó No. el presidente? Nunca estuvo de los dos lados del mostrador. ¿Y cómo se explica cobrar un subsidio por la Intendencia de Montevideo y por otro lado, bueno, integrar el ministerio? Bueno, vamos a aclarar los tantos, porque creo que hay que explicar las situaciones. El ingeniero Chiesa es el director general de la granja, que es una dirección del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y a su vez, desde el año 2009, es apoderado de una empresa del sector frutícola. Ante la imposibilidad del titular de esa empresa de hacer una gestión ante la UAM, que es la gestión que han hecho 500 empresas para trasladar lo que funciona en el mercado modelo a la UAM, es un contrato que hubo que firmar, el señor Chiesa compareció en representación de esa empresa, pero compareció ante la UAM, que lo dirige la Intendencia de Montevideo. O sea, sus jerarcas son designados por la Intendencia y creo que eso quedó claro en el debate que hoy se está dando sobre la propuesta que hay para reformular su gobernanza. Entonces, estamos hablando de ámbitos de acción diferentes. ¿Qué influencia tiene el director general de la granja en una organización que conduce la Intendencia de Montevideo? Ninguna. Distinto hubiera sido, y ahí sí hubiera habido una conjunción de intereses, si la UAM fuera dirigida por el Ministerio de Ganadería, si el Ministerio de Ganadería tuviera alguna influencia en la conducción, pero acá son ámbitos diferentes. En nada intervino Chiesa en ese contrato, que además es un contrato de adhesión que firmaron 500 empresas a los efectos de pasar su puesto del mercado modelo a la UAM. Por eso nosotros decimos que es una verdadera infamia lo que está haciendo el Frente Amplio. Bien, a ver, ¿alguien tiene una mirada distinta? Sí. A ver, Dayana. Yo creo que, a ver, sin entrar... ¿Sobre qué se fundamenta el estar de los dos lados del mostrador? Bueno, el concepto de influencia, ¿no? O influenciar. Se fundamenta en el concepto de la conjunción del interés público con el privado, en donde el bien jurídico tutelado es la buena marcha de la administración. A ver,
Acá, más allá de si es una persona pública no estatal, es un director designado por el Estado, por lo cual debe velar por los intereses de los administrados o por los intereses de la ciudadanía, no por los intereses privados. Yo creo que se coloca, sí, no lo puedo afirmar, pero sí creo que hay una posición susceptible de incurrir en este delito. Y me parece que es indispensable que se investigue, porque sin duda, si uno está de un lado del mostrador y del otro, algo no está bien. El otro abogado, los otros abogados, ¿tienen la misma mirada, Pupo? Yo tengo un matiz allí. Yo creo que no existe una tipificación para ¿Es tan claro como sería en otros casos? Para mí es claro, sí. En cuanto a la tipificación penal es claro. Lo ético y lo político, tengo mis dudas. A mí me parece que en un caso así, lo que hubiera correspondido es que el primer día que él ingresa a trabajar como director en la granja, que hubiera hecho una declaración jurada, que es obligatorio, y que hubiera todo un expediente por escrito con un informe de su superior. Entonces, a partir de eso, hoy Schipani estaría hablándonos de la campaña electoral, de las municipales, no estaríamos frente a este problema. Yo creo que ahí lo que hay es, y no, estoy seguro que hay, además conozco el paño, lo que hay es mucha inocencia, y me parece que, bueno, la mujer del César debe serlo, pero también parecerlo. Sí, pero además la declaración jurada es obligatoria, o sea que quiero creer que debe estar hecha. No, yo supongo que sí, pero si vamos a suponer que no estuviera hecha, bueno, tendríamos todos una discusión que en definitiva es una discusión, Diana, vos sabés, se va a dar si hacen la denuncia en la justicia y ahí un juez dirá. Yo personalmente, ahí es el matiz que tengo contigo, yo no creo que haya conjunción del interés público y privado, porque como decía Felipe recién... ¿Pero cuál es el delito que arrancaste diciendo? El delito está claro. Él actuó como privado, no actuó como funcionario público, haciendo un contrato de adhesión como privado, con un ente que no tiene nada que ver con el que él integra, que es la Intendencia Municipal de Montevideo. O sea, desde el punto de vista jurídico yo no veo ahí que él vaya a tener problemas. Donde sí veo es que queda ensombrecida su gestión desde el arranque. O sea, al santo botón creo que salvo que aparezca un documento por allí donde hay una declaración jurada de él, que blanquee todo, eso sería el escenario ideal. Yo igual no entiendo por qué hacen esa diferenciación de si la UAM es de la Intendencia o es del Ministerio, porque de todos modos él es un funcionario público y como funcionario público no debería estar actuando como un privado firmando beneficios. Pero no participó en esa calidad, Diana. Yo creo, el tema me parece... Primero, el tema acá viene porque en la ley de presupuesto tenemos todo este problema con la UAM, si no esto no existía, ¿no? Vamos a entenderlo. Vamos a tener clarito. Clarísimo. Entonces le está dando un color y un humo porque el presupuesto pretende sacar la UAM, que todo lo hemos discutido. Si no, esto ni siquiera estábamos hablando y vos no estabas acá tampoco. Eso es lo primero. Lo segundo, porque es una realidad. Lo segundo, este funcionario no se atribuyó absolutamente nada, ni sacó ningún provecho indebido con presentar este contrato de adhesión. No sacó ningún beneficio ni para él ni para un tercero. 716.000 pesos, ¿no? El subsidio por el... 747.000 pesos es el subsidio que se genera para solventar gastos de traslado de a la nueva UAM. Pero como se generan a todos los que firman el contrato de adhesión, igual para quiero las decir 500 una cosa. personas. Entiendo que es absolutamente debatible y que no se puede afirmar ni una cosa ni la otra, porque hay constitucionalistas y hay operadores del derecho muy importantes que están diciendo que este delito existe. Y yo no quiero transformarlo solo en un tema ideológico. Si sos de derecha vas a estar de acuerdo con la actuación y si sos de izquierda no. Yo creo que acá hay leyes que está bueno que se investiguen. El delito está previsto en el Código Penal. Lo que tenemos que evaluar es si la conducta del funcionario se ajusta a la tipificación penal y no es así. No es que si tú sos funcionario público o jerarca público, no podés hacer ninguna gestión ante el Estado. No, es claro. No podés hacer ninguna gestión que te beneficie a ti, en base a una decisión que tengas que tomar en el ámbito de tus competencias. Hay que leer el Código Penal. Me parece que esta es la madre del borrego. Leer lo que dice la norma, leer lo que dice el artículo... Quien con o sin engaño buscar un provecho indebido para sí o para una tercera persona. Eso dice el Código Penal. Pero y también está el Código de Ética y también hay normas, y también hay normas supranacionales que te fueron faltó la otra adheridas. parte que es determinante. En cualquier acto contrato en que debe intervenir por razón de su cargo. ¿Qué tiene que intervenir Chiesa en la UAM que depende de la Intendencia? Hay que leer toda la norma. Hay falta de legitimación activa acá. Es un disparate jurídico. Desde el punto de vista penal, para mí es donde la situación de él está mucho más fuerte. Ojo,
vuelvo a lo político y a lo ético. Y sobre todo, se lo estoy diciendo con mucho cariño a alguien con el que tengo afinidades ideológicas, o sea que me duelen prendas en esto. En este tipo de cosas, y mucho más en la situación que vive el sector Ciudadanos, me parece que el sector Ciudadanos tiene que cuidar mucho este tipo de cosas porque vinieron a la política a hacer o a cambiar la política. Entonces me parece que todo el tema ético hay que cuidarlo. Y se cuida no solo siéndolo, sino que pareciéndolo, y con las formas. Así que me parece que acá, en este caso, se desaprovechó toda una herramienta, creo que se desaprovechó, capaz que aparece algún documento, que es una buena declaración jurada, no bien vos entrás a un cargo. Eso se pide ya no solo en la administración pública, se pide también en las empresas privadas, o sea, en cualquier código de ética de cualquier empresa privada, de decir, bueno, mira, yo acá en esta área que vengo a trabajar en el Estado, la primera cosa que vengo a declarar es que yo trabajo o tengo un cargo o tengo una responsabilidad en una empresa que se llama además Mi Granja y soy el director nacional de la granja. Eso es lo que yo hubiera hecho, pero bueno, sí. Entiendo que el sector al que tú perteneces tenga que defenderlo y que tenga que defenderlo sobre todo porque todo esto tiene una historia atrás. O sea, este hombre participó también en la denuncia de algún responsable anterior que se mandó a hacer un jacuzzi con dineros del Estado. O sea, de esas cosas parece que no hablamos, pero nos olvidamos. Pero, y creo que le están pasando la factura. Ahora, cuidado, la política, perdón, los televidentes, no es para boludos. La política es para gente capaz y para gente que haga las cosas prolijas, y la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para zafar. Bien, no, permítanme preguntarle a Pepe Sena, no en calidad de abogado, que no es obviamente, pero sí como periodista, tal vez puedas hacer un análisis más político de esta situación. Sí, exactamente, porque además habiendo 3 abogados en el panel no me parece correcto transitar ese terreno y porque además está en juego el honor de las personas y me parece que eso en todo caso deberá ser la justicia quien lo dirima. En la mirada política concuerdo totalmente con lo que dice Pupo, me parece, voy a emplear el término ingenuo, cierta ingenuidad. En esto falta de tacto político, que se lo hizo ver el propio presidente de la República, que lo que hace es tener una mirada política sobre el tema cuando le dice no se puede estar de los dos lados del mostrador. Creo además que el del lado del mostrador que no debería estar justamente es del público. Bueno, es de la dirección justo, y renunció al privado, ¿no? Es de la dirección de la granja, perteneciente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Del otro lado está el sector privado y ese debe ser un tema entre privados. Además, integrando como integra el directorio, debería ser una cuestión estrictamente de tono a nivel de la empresa privada. Sí me parece que en este caso hubo cierta ingenuidad de no darse cuenta de que aún haciendo esto, que puede no ser un delito, como decían los compañeros, sí estoy de acuerdo con el dicho de Pupo, de la mujer del César, que no solo hay que serlo, sino también parecerlo. Por lo tanto, esa es mi mirada política, porque además, insisto, la mirada del presidente no es jurídica, es política. Y también me parece que en este caso, la jugada en este caso la oposición del Frente Amplio, tiene que ver con el momento político que vivimos, con la situación en la que estábamos, con las elecciones, con el tema del nuevo mercado, en fin, tiene que ver con todo. Y además también me parece... Lo que no quita que se observe igualmente si se configura o no delito, son cosas distintas. Por supuesto, y además el tema de los controles. Y estoy de acuerdo con Pupo que se debe hablar del tema, precisamente, de lo que fue la denuncia de quien estaba antes a cargo de los dineros de la dirección de la granja, donde aparentemente todo indica que allí hay sí un tema grave. Bien, ¿y eso en qué está? Está en una auditoría, tengo entendido. Que haya un tema grave no quiere decir, como vos decías, que se omita investigar. Yo hago una consulta, porque está bueno saberlo. ¿Se hizo esa declaración jurada? Porque Pupo decía, yo lo haría. No, acá hay una obligación o hay un mandato de que esa declaración jurada se haga. Y el 161, si yo no me equivoco, también dice que hay una obligación de informar si existe una relación entre lo privado y lo público. No, lo que dice el 161 es que hay una obligación de informar en la medida que uno tiene que intervenir en algún acto donde pueda haber esa conjunción. Bueno, acá lo que habrá que investigar entonces es si esa conjunción existió o no. ¿Existió esa declaración jurada que es indispensable y que es obligatoria? Es una imposición legal, por supuesto. Todos los funcionarios públicos tienen la obligación de presentar su declaración jurada ante la JUTEP y está ahí en la JUTEP y se la puede pedir la justicia a la JUTEP. Por supuesto que está la declaración jurada. Pero convengamos en que el ingeniero Chiesa no es ni accionista ni forma parte del directorio, es simplemente un apoderado para hacer gestiones de esta empresa. Eso me parece que es bien claro, porque acá estamos hablando no de cuestiones éticas, ¿no?
Yo comparto la ingenuidad, creo que esa es la razón de fondo. Nicolás Chiesa nunca tuvo responsabilidades en la administración. Es un hombre enormemente formado, es un hombre joven, con enorme experiencia en el tema granjero, reconocido por todas las gremiales, y la primera responsabilidad que tiene en un cargo de gobierno es esta. Y naturalmente que creo que pecó ciertamente de ingenuidad, mucho más después de todo lo que denunció en el fondo de la granja, mucho más después de todo este debate que tenemos en torno al destino de la UAM. Entonces yo creo que todo está relacionado con todo, pero a mí lo que me parece desleznable, que políticamente, como dirigente político me parece terrible, es que imputemos conductas penales a personas sin fundamento, porque acá lo que está en juego es el honor de las personas. Y yo estoy seguro, y lo digo acá y queda grabado, que esto se va a archivar en la justicia y la bancada de senadores del Frente Amplio va a tener que pedirle perdón a Chiesa y a toda su familia por el enchastre que le están haciendo. Pero porque eso seguramente salga en la última línea de la página 14 de un diario. Pero todo este enchastre mediático que se le está haciendo a una persona proba y honesta es realmente desleznable. Pero para eso está la justicia, justamente para poder llegar al fondo del asunto. Yo creo que no está mal. Yo no iba a decir como ciudadana, pero no por pertenecer al sector ciudadano, sino por ser ciudadana de la República Oriental del Uruguay. Yo quiero que se investiguen absolutamente todas las posibles participaciones de funcionarios públicos con privados, como un montón de posibles conductas delictuales. Para hacer una denuncia penal hay que tener fundamentos. Y acá no hay ningún fundamento. El problema sería si se hablara y no se hiciera la denuncia penal. Yo quiero ser coherente con mi razonamiento siempre. Si yo creo que hay un delito, lo que tengo que hacer es ir y denunciarlo en la justicia. Y será la justicia, que es imparcial y que es objetiva, quien definirá sin colores políticos. A mí me parece perfecto que esa denuncia se haga. Hay formas y formas de denunciar. Bueno, ese es que otro vos me tema. digas ahora que toda la bancada de senadores del Frente Amplio, son más que los senadores que cuando fueron a denunciar la joda de Pluna, ¿no? Son más. Sí. Que vayan todos a denunciar al ingeniero Chiesa porque hay una conjunción. Es un disparate. Se le está dando un color y un humo al pero tema. decir que es un disparate es tirar por la borda el concepto de muchos constitucionalistas muy reconocidos, grado 5 de facultad, que han opinado que acá hay conjunción. O sea, no le estaba diciendo... ¿Han opinado sobre el delito de Chiesa? Yo no escuché a nadie. Decime quién. ¿Correa Freitas dijo que hay violación a la Constitución? No, que Chiesa incurrió en delito, ¿dijo? No dijo eso. No, dijo que hay una... Bueno, pero estamos hablando de la UAM, no tiene nada que ver con lo de Chiesa. Sobre el tema de fondo, no escuché a nadie decir de que Nicolás Chiesa incurrió en delito. Yo te lo puedo asegurar, yo me he asesorado con constitucionalistas esta mañana. Bueno, pero es un tema penal, no es un tema constitucional. Bueno, pero estamos, sí, con penalistas también, obviamente, porque a eso me dedico. Pero digo, me parece que investigar nunca está de más y no nos podemos enojar cuando se quiere investigar para llegar al fondo del asunto. Cuando se enchastra a gente honorable, sí, hay que indignarse. Pero se podrá criticar éticamente en todo caso, si ocurre lo que usted imagina, Schifani, es que la justicia va a archivar esto, bueno, quienes quedarán en evidencia serán todos aquellos que actuaron de la manera que actuaron presentando la denuncia, ¿no? No, además es llamativo que lo haga la bancada de senadores, ¿no? Amparándose en los fueros, amparándose en que no son responsablemente por sus actos ni por sus dichos, ¿no? Es llamativo. Pero usted, ¿qué imagina? ¿Que le podrían caber difamación e injurias en caso que la justicia archive la denuncia de Chiesa? Puede haberlo, sin duda. Sin duda, pero no es delicado porque cada vez que alguien... A ver, yo entiendo que usted dice que no hay ningún elemento que justifique esta denuncia, pero para cualquier ciudadano que no sabe mucho de derecho, por ejemplo, ¿no? Si yo leo que Chiesa es el director de la granja, también leo que es una institución que de alguna manera, bueno, puede influenciar en beneficios tributarios al sector granjero, y además me entero que el señor Chiesa el ingeniero Chiesa es representante, aunque sea en la forma de apoderado o lo que fuera, de mi granja, ato cabos y digo, ¿y algún beneficio puede haber podido traer para mi granja como director general? Hay que probarlo. Bien, pero ¿no me habilita eso a plantear una denuncia? Yo creo que los senadores del Frente Amplio son gente ilustrada, gente que recibe asesoramiento, y vamos a esperar la denuncia. Yo tengo la certeza de que va a ser una denuncia infundada, porque no hay elementos. Reitero, además, esta empresa no recibió ningún beneficio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Beneficio sí recibió el anterior ministro del Frente Amplio, el señor Tabaré Aguerre, recordarán, ¿no? Importante empresario arrocero, que se benefició con un crédito que le dio el propio ministerio. Ahí hay un doble rasero, ¿no? Y el Frente Amplio, por supuesto, que lo respaldó. Para unas cosas
se es muy ético, se analizan las cosas con mucha rigurosidad. Sí, ahora, cuando son los propios, la ley se de mira para el riego, ¿no? costado. Eso saltó incluso con la ley de riego cuando se estaba debatiendo. Si me permiten, Sí. quiero destacar dos cosas, en este caso del sector ciudadano. La primera es que entiendo que hay falta de legitimación activa, visible, que inhabilita cualquier demanda por favor, penal. legitimación activa. En otras palabras, es un acto de un privado que actúa como apoderado de un hombre de 91 años que no pudo ir, contratando con una entidad que no tiene nada que ver con el Ministerio de Ganadería, o sea, es con la Intendencia Municipal de Montevideo. O sea que, en definitiva, del punto de vista formal, no hay ninguna violación ni se incurre en el artículo 161 del Código Penal. Del punto de vista de la sensibilidad, sí, y lo repito, me parece una absoluta ingenuidad. Y la otra cosa interesante es que yo veo a Ciudadanos, veo a Schifani someterse a la justicia y no usar el argumento de que no, que la justicia me pueden llegar a hacer esto, que los fiscales pueden estar contra... O sea, me parece bien que todos estemos, y ahí sí respaldo a la doctora acá, bueno, si van a denunciar, que lo hagan, que lo hagan y que paguen el precio político también de la denuncia penal, porque claro, si después eso se desestima, obviamente que si se enchastró el nombre de una persona, alguien va a tener que responder por eso. Yo quiero políticos que hagan que se respeten mis derechos, y si hay una mínima duda, un mínimo velo de duda, como creo que lo hay, porque entiendo que ser funcionario público no es directamente ser el integrante de la Intendencia. Soy funcionario público, estoy representando al Estado. Me eligió el Estado, el presidente, para que yo desempeñe un cargo. Y a su vez estoy trabajando en algo que está absolutamente vinculado y soy el administrador. Y en principio suena raro. Y como yo soy ciudadana y quiero que sea lo más transparente posible mi país y las gestiones, bienvenido sea que se investigue. Además, muy bien. Hay normas... Señores, tenemos que hacer una pausa. ¿Podemos a la vuelta? Claro. ¿Sí? ¿Nos puede acompañar? Un gusto, ¿cómo no? Bien, una pausa y ya venimos.